la sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esa sesión se presentó formalmente el informe Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya en el programa de hoy nos hará un balance de esa situación Feliciano Reina, quien fue el vocero de la sociedad civil venezolana en esa sesión. Es decir, es una versión de primera mano que en entrevista exclusiva vamos a tener acá en el programa. Sin embargo, esa situación que se presentó en Ginebra, en la sesión del Consejo de los Derechos Humanos, generó muchísimos otros eventos aguas abajo. No voy a decir que la convocatoria a la prosecución del diálogo auspiciado por Noruega haya sido una consecuencia directa de lo ocurrido en Ginebra. De hecho, estaba prevista esa reunión de los representantes del presidente Guaidó y el régimen de Maduro desde, hace semanas, y se vio interrumpida, se vio interferida esa reunión por la muerte atroz que sufrió el capitán de corbeta Acosta Arévalo. Eso motivó que esa sesión no se diera cuando estaba previsto. Sin embargo, sí hay que decir que fue tan devastador el informe presentado por Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Fue tan terrible la información dada, con tanto detalle. Por cierto, no solo de las víctimas de la represión, no solamente las víctimas del acoso político, de los asesinatos políticos, de la persecución y tortura a los presos políticos. Bachelet fue mucho más allá. Bachelet señaló la violación sistemática de los derechos económicos y sociales de la inmensa mayoría de los venezolanos. Bachelet señaló el tema del hambre, el tema de las medicinas, el tema de los ancianos, el tema de la libertad de expresión, un conjunto de aspectos que en su declaración cuando estaba partiendo de Venezuela el 21 de junio no llegó a tocar. Sí estuvieron presentes en este informe, y es tal el impacto que eso ha generado en el planeta, es tal el impacto que eso ha generado en el mundo, que dificulta tremendamente a los actores políticos de la confrontación venezolana seguir en la postura en la que estaban hasta hace unas semanas. Recordemos, ¿qué decía el gobierno? No, aquí no hay crisis, aquí no está pasando nada, eso es una matriz de opinión. Eso es lo que decía cínicamente el régimen de Maduro. ¿Qué decía el conjunto de las fuerzas opositoras expresadas a través de la presidencia encargada, asumida por Juan Guaidó? Decían, este es un proceso, ahí vamos bien, vamos en el proceso de construcción de capacidades. En un discurso que técnicamente hablando es correcto, pero que no se compadecía con el sentido de urgencia que tiene el venezolano en virtud de la situación atroz que se vive desde el punto de vista económico, social y desde el punto de vista de la lesión masiva a los derechos humanos. ¿Entiendes? Es decir, un país como el que retrata, dibuja, expone públicamente Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no puede ser un país donde el régimen diga, no chicos, aquí no está pasando nada, o donde la oposición diga, vamos bien. No vale, eso requiere otro tipo de respuesta. Entonces, eso es lo que determina, eso es lo que origina eso que está pasando sábado, domingo y que amanece hoy lunes 8 de julio. Cualquier espectador desprevenido, subrayo, ve lo que está ocurriendo y dice, esta gente se volvió loca, ¿me entiendes? Aquí hay un conjunto de señales esquizoides, ¿no? Un discurso por un lado y una realidad por el otro. Por un lado, el presidente encargado, Juan Guaidó, anuncia con toda la solemnidad del caso y creando primero unos tuits que generan un suspenso alrededor de sus palabras, anuncia que va a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y que en los próximos días los diputados van a votar, van a aprobar esa adscripción al TIAR, porque ese va a ser el camino para abrir una plataforma de tal manera que se pueda pedir una intervención internacional en nuestro país. Ustedes conocen mi opinión acerca de eso.
el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es una antigualla de los tiempos de la Guerra Fría, una cosa que jamás sirvió para nada, que la única vez que fue puesto a prueba, que fue cuando la intervención inglesa en las Malvinas, bueno, no funcionó. Sin embargo, dentro de la dinámica de lucha interna entre las facciones radical y extremista de la oposición, entonces viene un sector y dice, no, aquí hay que aprobar ya el 187.11 porque hay que buscar la intervención extranjera. Y acusan a Guaidó de que aquí no se ha producido una intervención extranjera porque Guaidó no le ha dado la gana. Como que si Guaidó fuera el jefe del Comando Sur. Como que si Guaidó fuera el secretario de Estado norteamericano. Pero bueno, yo sé que es un absurdo, pero dentro de la dinámica de la manipulación política, eso ha jugado cierto papel, sobre todo en ese espacio reducido de las guerras de las redes sociales que se dedica al tema político. Frente a eso, entonces, Guaidó y su gente responden diciendo, bueno, tú vas a lucir como más radical que yo. No, tú hablas del 187.11, yo hablo del TIAR, y vamos a aprobar eso y tal y cual. Eso es una de las cosas que se dice, pero a renglón seguido, el mismo presidente Juan Guaidó dice, por cierto, de paso, nosotros vamos a estar presentes en todos los espacios en que haga falta para presionar por una salida a la crisis que está viviendo Venezuela. Y uno de esos espacios es el diálogo. Así que vamos a ir a Barbados. En Barbados va a continuar el proceso de negociación política auspiciado por el gobierno de Noruega, bajo la mediación del gobierno de Noruega, y nosotros vamos a seguir allí. Entonces, quien escucha una cosa y escucha la otra puede perderse, puede decir, caramba, lanzan una señal con la izquierda y otra señal con la derecha, qué extraño. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, exactamente lo mismo, Maduro se reúne con sus diputados, unos 40 y tantos diputados de la minoría oficialista en la Asamblea Nacional, y les informa que deben prepararse para reasumir sus curules, porque es necesario relanzar la Asamblea Nacional. Eso salió en una nota de prensa en el pasquín oficialista Últimas Noticias, lo cual quiere decir que no es una nota accidental, lo cual quiere decir que es una nota emitida por el MINSI, el Ministerio de Propaganda del régimen, y seguramente revisada con alguien con la autoridad política suficiente como para permitir su emisión. Pero por un lado hace eso, y por otro lado emite los anuncios del día de ayer sobre los cambios en el alto mando militar. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, la gran noticia es que a nivel de la cúpula los cambios no existen, no hay cambios, ¿no? Sigue el general Padrino, sigue el general Ichazo, uno en el Ministerio de la Defensa, otro al frente del Comando Estratégico Operacional. Es decir, en la cúpula verdadera no hay cambio. Pero luego, aguas abajo, se producen otros cambios que sí hay que notar. Se le entrega la Comandancia General del Ejército a un alto oficial familiar de Diosdado Cabello. Se le entrega la comandancia de la Guardia Nacional a un alto oficial vinculado con Néstor Reverol. Se le entrega la Comandancia General de la Milicia a un exdirector del SEBIN, que por cierto estaba a cargo de ese cuerpo cuando se produce el asesinato atroz de Basilda Costa. A ese personaje con ganada fama de represor se le entrega la Comandancia General de la Milicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de un gesto de Maduro de supuesta apertura, el retorno de sus diputados a la Asamblea Nacional, y de otro gesto de endurecimiento del alto mando militar, colocando áreas de comando fundamentales en manos de expresiones políticas de lo que podríamos llamar el ala dura militar del oficialismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Bueno, yo deploro tener que utilizar ese refrán, ¿no? Porque es utilizado por el señor Cabello para titular su programa. Pero bueno, lo que está ocurriendo es que ambos sectores de la crisis política venezolana, ambos factores de la contienda política venezolana, bueno, están a Dios rogando y con el mazo dando, asistiendo al proceso
de negociación política auspiciado por Noruega y que tiene el respaldo de toda la comunidad internacional, incluyendo el Departamento de Estado y la Casa Blanca, van entonces a Barbados, pero por otro lado mantienen un discurso de supuesta fortaleza, de supuesta dureza, para, por un lado, fortalecer, entre comillas, la posición de sus representantes en el diálogo auspiciado por Oslo, y por otro lado mantener contentos, relativamente contentos o tranquilos, a los factores radicales de cada una de estas formaciones políticas. ¿Cuál debe ser el papel de nosotros los venezolanos frente a esta situación? Bueno, yo lo voy a decir por la calle del medio. Yo respaldo a Juan Guaidó en la búsqueda de una solución política, democrática, pacífica y electoral a la crisis venezolana. Yo lo respaldo plenamente, porque creo que eso se corresponde con dos cosas. En primer lugar, con los deseos de la gran mayoría de los venezolanos. Todas las encuestas, agarra la que te dé la gana, todas las encuestas revelan que el 60% o más de la población de Venezuela quiere cambio, pero cambio en paz. ¿Me entiendes? Esa no es la mayoría silenciosa, esa es la mayoría silenciada por el escándalo radical en las redes. ¿Ok? Entonces, en esa conducta o ese gesto del presidente Guaidó está en línea con esa aspiración mayoritaria de la sociedad venezolana, y también está en línea con lo que ha sido el planteamiento de toda la comunidad internacional que nos apoya. Todo el mundo nos apoya, la Casa Blanca, Canadá, la Unión Europea, el Grupo de Lima, todo el mundo. Pero todo el mundo dice, apoyamos a los venezolanos en la búsqueda de una solución política, negociada, electoral a la crisis. Entonces, en ese sentido, esta decisión del presidente Guaidó está en perfecta línea y yo la apoyo, yo la respaldo. Hay no una salvedad, sino una responsabilidad que tenemos nosotros los ciudadanos de a pie frente a esto, que es respaldar, cómo no, el proceso de negociación, pero tenemos que monitorearlo. Tenemos que ir viendo qué pasa para respaldar la búsqueda de esa solución pacífica y democrática. Hay factores en pugna que están interesados en llegar a la violencia. Hay factores extremos del oficialismo que saben que si aquí hay una negociación, muy probablemente los negociados van a ser ellos. Porque están vinculados con el narcotráfico, porque están vinculados con violaciones de los derechos humanos, porque están vinculados con el saqueo del erario público. Y ellos saben que si aquí hay una negociación política, muy probablemente los negociados van a ser ellos. Hay también sectores en el campo opositor que saben que jamás, pero jamás de los jamases llegarían al poder a través de un mecanismo democrático. Porque cada vez que han sido probados por la vida, no llegan al 1.5% del favor popular. Si pudieran ser algo, serían, no sé, si designáramos Twitter como un municipio, a lo mejor fueran alcaldes de Twitter, ¿no? O de algún municipio del sureste caraqueño, pero como fuerza política nacional no existen. Entonces no están interesados en una solución negociada, electoral a la crisis. Y desde ambos lados entonces torpedean. ¿No me creen? Miren lo que pasó con el informe de Bachelet. ¿Quiénes torpedearon el informe de Bachelet? Los extremistas del gobierno y los extremistas de la supuesta oposición radical. ¿Entiendes? Entonces, frente a esas dos fuerzas que por sus intereses particulares y mezquinos preferirían tirar el país por la borda de la violencia, la sociedad civil venezolana tiene que monitorear el proceso de negociación política para apuntalar y apoyar aquello que merezca ser apoyado y para advertir a tiempo cualquier anomalía y sobre todo cualquier inconsecuencia por los intereses de la nación venezolana. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad. La fuerza es la unión.